Siguiendo con este tema, vamos a ver dos ejemplos más sobre la diferencia entre un sesgo contrafáctico y un razonamiento contrafáctico. Vamos a salir del medio marítimo y vamos a dar ejemplos en aeronáutica. Vamos a suponer una aeronave volando a 2000 metros de altura. Bueno, en aviación las alturas vienen referidas en alturas barométricas expresadas en pies, pero vamos a usar el sistema decimal para explicar este ejemplo. Una aeronave antigua de 4 motores, volando pesada, despegó con su máximo peso permitido y una hora después, en camino hacia su destino, se produce una emergencia que consiste en un fuego en el motor interno del ala derecha. Bueno, este incendio en el motor interno del ala derecha fue tan grande que inutilizó los medios de comunicación para controlar el motor externo de la misma ala a causa del incendio que los destruyó. Entonces la aeronave de 4 motores se quedó en realidad sin los 2 motores del ala derecha y solamente con los motores del ala izquierda, estando tan sobrecargada, la aeronave ya no pudo mantener su altura inicial y a duras penas lograba mantenerse a unos 500 metros de altura y perdiendo altura de a poco. Es desviada por el control de área a un aeropuerto B, distante unas 150 millas de distancia. Era el mejor aeropuerto de la zona y obviamente se caracterizaba por estar altamente tecnificado. Tenía una pista pavimentada y además de eso había torre de control en la misma, obviamente. Sin embargo, vamos a suponer en este ejemplo que la tripulación comete este acto irracional. Se deriva a una pista de tierra carente de torre de control, es decir que las tripulaciones tenían que coordinar entre ellas quién hacía uso de la pista o no, y al hacerlo se produce un accidente en la pista. El avión impacta contra la pista, el fuselaje se fractura las alas, en el interior de las mismas está el combustible, se rompe el tren de aterrizaje, se produce un incendio y bueno, no hubo sobrevivientes a causa del fuego, a causa de la asfixia provocada por el humo del fuego, a causa del impacto de la aeronave contra el fuselaje. Bueno, la aeronave era antigua, no tenía capacidad de eyectar combustible. La única manera que tenía de aligerar el peso de combustible era consumiéndolo, es decir, haciendo uso con el paso del tiempo, porque no podía eyectarlo como las modernas aeronaves. Bueno, es muy fácil llegar a esta conclusión. Si esta aeronave hubiera cumplido las órdenes del controlador y se hubiera dirigido a B, donde había una pista pavimentada, más larga y que tenía torre de control para guiarlo con seguridad, el accidente no se hubiera producido. Es muy fácil pensar esto, pero como hemos visto, esto es un sesgo contrafáctico. Esto no sirve para nada, porque estamos analizando la irracionalidad de un acto que nunca se hizo. Es decir, nunca se dirigieron a B. Entonces, lo que realmente tiene utilidad es estudiar cuánta racionalidad hubo en este acto de incumplir las órdenes del controlador de tráfico. Bien, como la tripulación no sobrevivió,
no había cajas negras en el avión porque en la época que ocurre este accidente no existían. Tenemos que ver, para salvar el buen nombre de la tripulación, si en ese desvío hubo racionalidad o no la hubo. Bueno, recordemos que se trataba de un avión de 4 motores, antiguo, al límite de su peso máximo, y que perdió la mitad de su planta motriz, por lo cual apenas podía mantenerse a 2000 metros de altura. Entonces nos hacemos las siguientes preguntas. Con fuego en un motor, un evento catastrófico en aviación, lo mismo que en el ámbito marítimo, pero más en la aviación. El aeropuerto A estaba más cerca que B, y como estamos viendo en la imagen, sí, quedaba 50 millas más cerca, y esto implicaba volar media hora menos, a una velocidad de aproximadamente 110 nudos que podía realizar la aeronave en el estado dañoso. El aeropuerto A estaba mucho más cerca que B, lo cual es un acto irracional, es decir, tengo fuego en un ala y bueno, llegar a A me demanda media hora menos. Así que si es por este lado ya hemos encontrado algo de racionalidad en este acto. La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué altura estaban los aeropuertos A y B? El aeropuerto A, dado que el avión tenía problema en mantener la altura, el aeropuerto A estaba a menor altura que el B. Bueno, como resultado de la investigación, el aeropuerto A estaba prácticamente sobre el nivel del mar, a 10 metros sobre el nivel del mar, mientras que el aeropuerto B estaba a 920 metros sobre el nivel del mar. Imposible para un avión que solamente podía alcanzar 500 metros a duras penas. Así que ya hemos encontrado otra racionalidad en este desvío por parte de la tripulación, que no puede defenderse porque, bueno, no hubo sobrevivientes. ¿Por qué el aeropuerto B estaba más alto que el A? Porque entre A y B se extendía una cordillera caracterizada por cerros de entre 3.200 y 3.800 metros de altura. Así que para un avión que podía mantener 500 metros de altura, estamos hablando de que se le estaba exigiendo que incrementara su altura 8 veces más, de 500 metros a casi 4.000 metros de altura. Y pensemos lo siguiente, si en su estado sano de 4 motores apenas podía volar a 2.000 metros de altura, con más razón, con 2 motores menos, era imposible que pudiera elevarse a más de 2.000 metros, ya que en su estado sano, con 4 motores, lo podía hacer, pero con 2 motores menos es fácil llegar a la conclusión de que no iba a poder ser posible. Así que acá encontramos otro acto racional, otra racionalidad en este acto que aparentemente al principio del video parecía una irracionalidad. El avión no podía sortear cerros de tales alturas. Bueno, ¿qué otra pregunta nos podemos hacer? ¿Funcionaban sus instrumentos de radionavegación? La aeronave tenía un récord malo, por así decirlo, cuando ocurrían incendios en sus motores. El incendio en uno de los motores, aunque fuera controlado y apagado con éxito, provocaba defectos eléctricos, problemas eléctricos en toda la aeronave, desde no poder encender las luces hasta fallas en las comunicaciones por radio y también fallas en sus instrumentos eléctricos como los de radionavegación. Entonces acá, sumado a la siguiente pregunta sobre si los pilotos conocían la zona, bueno, los pilotos no eran de la zona, los pilotos residían a 3.000 millas de esta posición, y es más, no se estaban dirigiendo ni al aeropuerto A ni al aeropuerto B.
se estaban dirigiendo a un aeropuerto que estaba mucho más lejos, y a causa de esta arribada forzosa es que se ven obligados a ir a A o hacia B, pero no conocían la zona. Entonces acá hay otra racionalidad. No conocen la zona, no funcionan sus instrumentos de radionavegación. ¿Cómo iban a poder llegar a B si no conocían la zona, no conocían dónde estaban los pasos bajos entre los cerros? Entonces, bueno, tiene mucha más racionalidad esta decisión. Aquí ir a acercarse a la costa y, bueno, al llegar a la costa ponerse a volar a un rumbo paralelo a la misma. ¿Por qué? Porque el aeropuerto A tenía un rumbo paralelo al rumbo que tenía la costa. Así que acá hay otra racionalidad más, es decir, y en esta situación, volando a baja altura, se ven los cerros altos en el fondo, tiene los dos motores parados del ala derecha, con fuego en un motor, corriendo el riesgo de que se transforme en un incendio de ala. Y bueno, el avión tratando de acercarse a la costa y bueno, luego bordeando la costa, acomodándose al rumbo de la costa, se iban a acomodar al rumbo de la pista. Así que, bueno, ya tenemos cuatro racionalidades que justifican este desvío, lo que hace que aparentemente hubiera mucho más racionalidad que irracionalidad en este acto. Otra de las cosas que nos tenemos que preguntar es si la visibilidad en A era mejor que la visibilidad en ir hacia B. Y efectivamente sí, porque como resultado de la investigación, en ese momento se estaba desarrollando una línea de convergencia intertropical en la cordillera, y bueno, es un fenómeno meteorológico muy complicado para la navegación aérea, ya que los pilotos están instruidos, aún en la actualidad, de evitarlas. Ejemplos, en el año 1997 el vuelo de Austral, que cae por otros motivos, pero antes de caer el avión desvió su ruta para evadir la línea de convergencia, y era un avión con motores a reacción, mucho más moderno que esta aeronave que estamos tratando. Y más recientemente, en el año 2009, el vuelo 447 de Air France, que cae en el Océano Atlántico, bueno, cae por otro motivo, pero antes de hacerlo, el avión moderno eludió la zona de convergencia intertropical. O sea que los pilotos, desde hace mucho tiempo que están instruidos en que este fenómeno meteorológico es un fenómeno muy complicado para la aviación, y están como instruidos en evitarlas. Así que acá encontramos otro acto racional que motivó este desvío. Si me voy a B, me encuentro con la zona de convergencia intertropical, pero seguimos teniendo el problema original. Para llegar a B había que sobrepasar cerros de entre 3.200 y 3.800 metros de altura. ¿Cómo lo íbamos a hacer con un avión que apenas podía mantener 500 metros y que iba perdiendo altura de a poco? Así que bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 racionalidades encontradas en esto que al principio parecía un acto irracional. Solamente ¿por qué? Porque la pista A era de tierra, la pista A era más corta y la pista A no tenía torre de control. Pero bueno, estamos viendo que hay más racionalidades que irracionalidades en este caso. Entonces, como pregunta final, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué era más seguro, ir a A o a B? Bueno, definitivamente era mucho más seguro ir a A, que fue lo que hizo la tripulación, pero bueno, no lo acompañó la buena suerte y bueno, terminaron estrellándose por otros motivos que no interesan en este caso, porque
el tema que estamos analizando son los sesgos y el razonamiento contrafáctico. Así que lo que tenemos que pensar es lo siguiente: si como investigadores tratamos de imputar una responsabilidad a la tripulación por no haber ido al punto B, que era la idea original, bueno, el avión hubiera posiblemente terminado estrellándose acá por el tema de no mantener la altura, por el tema de la línea de convergencia intertropical, por la mayor duración del tiempo de vuelo con fuego en un ala. Definitivamente es altamente probable que el avión, muy altamente probable que el avión no tuviera éxito en llegar. Bueno, simplemente por analizar el tema de la altura que podía desarrollar. Entonces, si afirmamos que hubo mucha racionalidad en ir a A y no a B, bueno, esa teoría, esa hipótesis que estamos sosteniendo, se sostiene sola por medio de la razón, que acá, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemos analizado 7 aspectos que hacen que exista mucha racionalidad en este desvío. Entonces la hipótesis que prevalece está sostenida por estos 7 aspectos que hemos analizado. Entonces la teoría que vimos en el video anterior no prevalece. Prevalece esta que está sostenida. En este segundo ejemplo vamos a modificar un poco el ejemplo anterior. Vamos a suponer que la aeronave, al igual que antes, venía en las mismas condiciones, sufre un incendio y que la aeronave, por el controlador, recibe la orden de dirigirse a, porque está más cerca, porque tiene fuego a bordo, porque los minutos cuentan. Y bueno, la aeronave nunca llega. La aeronave nunca llega, por lo cual es de suponer que desapareció en ese trayecto en algún lugar, por ejemplo el que indica la figura, pero tampoco es seguro porque no hubo comunicaciones. Los problemas de fuego en el motor, como dije antes, caracterizaban a este tipo de aeronaves como que les provocaba toda clase de problemas eléctricos, tales como las comunicaciones. El avión no llegó, vamos a suponer el avión no llegó. Si como investigadores nos atrevemos a formular esta conjetura de decir que el avión se dirigió después de sufrir la pérdida de sus instrumentos de radio y de comunicaciones, el avión no pudo comunicar un desvío de ruta y se dirigió a B. Y bueno, como tampoco llegó a B, es de esperar que se haya estrellado en tierra en algún lugar que habrá que encontrar. Bien, tenemos que ver, al igual que antes, cuánta racionalidad hubo en este acto. Bueno, el aeropuerto B queda más cerca que A, y no, definitivamente no. Implicaba volar media hora más con un antecedente de fuego en su motor interno del ala derecha. No hay racionalidad en este acto. B quedaba a menor altura que A, para una aeronave que apenas podía mantener 500 metros de altura. Si afirmamos eso, no hay racionalidad en ese acto. Si el avión puede mantener 500 metros de altura, ¿cómo se va a ir a un aeropuerto que tiene 920 metros de altura sobre el nivel del mar? Bueno, si a eso le agregamos que había una cordillera en el medio de 3.800 metros de altura, menos racionalidad todavía hay. Es decir, que esta hipótesis que estamos formulando de que el avión desapareció en otro lugar no se sostiene por medio de la razón.
si no funcionaban sus instrumentos de radionavegación, bueno, tenía más sentido ir a A, como dije anteriormente, que a B, como lo iban a encontrar en una zona desconocida por los pilotos sin instrumentos de radionavegación. Además de que existe el inconveniente de que 500 metros es menor a 3.800 metros. Seguimos teniendo ese problema. Así que esta hipótesis de que el avión pudo haber desaparecido en algún lugar en tierra por tratar de dirigirse al mejor aeropuerto de la zona, no se está sosteniendo en este momento por el uso de la razón. La visibilidad en B no era mejor a la de A porque en el medio había una zona de convergencia intertropical que desde todo punto de vista los pilotos están instruidos de evitar esas zonas. O sea que si vamos por ese lado tampoco hay racionalidad en ese acto. Y si queremos sostener esta teoría, bueno, el requerimiento para que una teoría se sostenga tiene que estar avalada por el uso de la razón. Entonces cuando nos preguntamos, al igual que el ejemplo anterior, si era más seguro ir a B que a A, y bueno, definitivamente no era seguro, así que tampoco por ese lado podemos encontrar racionalidad en ese acto. Entonces, si afirmamos que fueron a B, no la podemos sostener por la razón, por el uso de razón no la podemos mantener. Entonces, ¿qué hipótesis le parece que prevalece? Si uno hace un informe de este accidente y la aeronave todavía no apareció, hace un informe que desapareció en el trayecto hacia el aeropuerto B y no la sostiene por la razón, es decir, no la sostiene por la razón, no explica cuánta racionalidad hubo en este acto, la persona que lea el informe, que no pertenece al ámbito aeronáutico, una persona común, y bueno, esa persona va a llegar a la conclusión de que este acto fue obra de un chiflado. Es lamentable decirlo así, pero no hay otra manera de explicarlo. ¿Cómo una persona común, después de haber analizado estos 7 actos, y todos fueron actos irracionales, bueno, este acto irracional, él va a decir, es obra de un chiflado. Por eso, en el video anterior habíamos hablado de la hipótesis de los 3 chiflados. Cosa que esto hace caer la credibilidad de un informe. Y además que no es tarea del investigador cargarle culpas a la tripulación cuando esa afirmación no se puede sostener por el uso de la razón. Justamente nosotros los investigadores lo que tenemos que hacer es salvar su buen nombre y, bueno, formular una hipótesis del accidente que sea sostenida por el uso de la razón. Entonces, concretando con los 3 ejemplos que vimos, en el primer ejemplo, que era marítimo, un buque dedicado a la pesca, se dirigía a puerto y entre su posición y la del puerto había un área de mal tiempo. En este caso hay 2 posibilidades. Uno puede elegir evadir la zona de mala meteorología o pasar a través de ella. No hay otras opciones. Si uno elige evadir la zona de mala meteorología, bueno, hay 2 alternativas, o va a puerto por otro camino, por donde las condiciones sean mejores, o si ya es demasiado tarde y no le da el tiempo para evadirla, se puede aproximar a la costa
y buscar reparo, buscar abrigo en una caleta hasta que pase el mal tiempo. Queda fondeado en esa zona, aguardando que mejoren las condiciones. En el ejemplo que vimos en el video anterior, no se optó por esta opción, la de evadir la zona de mala meteorología, sino ir directamente de la zona de pesca a puerto, por el camino más directo. Entonces eligió la segunda opción, que es la de enfrentar la meteorología adversa. Bueno, la meteorología adversa se enfrenta con el buque de una manera muy particular, como por ejemplo enfrentarlo con la máquina reducida para reducir el efecto de la ola de proa, para reducir el efecto de daños estructurales al casco, esfuerzos innecesarios. Bueno, no se hizo, el buque estaba yendo a toda máquina en ese ejemplo que vimos. Nuevamente un acto que no tiene racionalidad. Y la otra manera el otro requisito para enfrentar la meteorología adversa es recibir el mal tiempo por la mura. La mura es un sector de la proa del buque, que en este caso no se hizo. En el ejemplo que vimos, recibía el mal tiempo directamente por el costado, es decir, por uno de los peores lugares para recibir el mal tiempo. Bueno, cuando uno busca en este acto cuánta racionalidad hubo, nos encontramos tenemos todas respuestas negativas. No se evadió la zona de mala meteorología, no se fue a puerto por un camino indirecto, no se fue a fondear hasta que pasaran las malas condiciones, no se enfrentó la meteorología adversa con máquina reducida, gobernando con chorro de expulsión de hélice para mantener el rumbo adecuado al temporal, y tampoco se recibió el mal tiempo por la mura. No hay acto, son todos actos irracionales que cuando uno hace un informe tiene que poder sostener esta hipótesis, tiene que poder sostener, dar una explicación racional, coherente, amparada por el sentido común de por qué la tripulación hizo esto. Porque si no, si usted no lo hace, si usted hace un informe explicando que la tripulación hizo exactamente lo contrario a esto, la única hipótesis que prevalece es, como vimos en el video anterior, la hipótesis de los tres chiflados. Es decir, si alguien hace esto en contra de su vida y de las personas que transporta, la única explicación es que esto es obra de un chiflado. Y si usted hace el informe de esta manera y no le da una explicación racional, porque seguramente la hay, pasa que hay que buscarla y a veces no es tan fácil. Si usted no le da una explicación racional, se cae en esa hipótesis y no es lo que debe hacerse. Entonces, cuando uno considera que tenían dañado el casco, por lo cual no podían enfrentar el mal tiempo con la proa, con la mura. Vamos a suponer había un pequeño daño ahí, y entonces el capitán optó por no enfrentar el temporal como corresponde, porque probablemente los golpes de mar hubieran hecho que ese daño fuera peor y el buque terminara hundiéndose. Entonces acá ya hay algo racional, es decir, no enfrentó el mal tiempo con la mura porque tenía dañado el casco. ¿Por qué iban a toda máquina? Bueno, acá tenemos que hacer entrar a las causas humanas. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto en el video anterior, vimos que el día siguiente era el día de Navidad. Y bueno, nadie quiere pasar el día de Navidad lejos de sus afectos. Entonces, muy probablemente estuvieran afectados por el síndrome de obsesión por llegar, tema que ya vimos en videos anteriores, el Get Home Itis Syndrome, como proviene de la literatura, de la bibliografía inglesa.
y, por ejemplo, si no entraban a puerto ese día, se le rechazaría el cargamento porque no era un buque congelador, sino un buque de tipo de alimentos frescos. Entonces no puede estar con el cargamento más tiempo de lo debido, porque si no la división sanidad de ese país le iba a rechazar el cargamento, y a nadie le gusta volver a casa con las manos vacías. Entonces estas observaciones que vimos al final de la imagen son las que le dan racionalidad a este aparente acto irracional que cometió la tripulación. Bueno, y esto justamente es lo que va a permitir poner defensas para evitar la recurrencia de este accidente. En cambio, con los ejemplos aéreos que vimos, ya sea que el avión no llegó a destino yendo por mar ni por tierra, bueno, vamos a ver, resumamos cuánta racionalidad hubo en ir al aeropuerto A. Bueno, estaba más cerca, como lo habíamos visto, está a nivel del mar, el tiempo era mejor en A que en B, la visibilidad era mejor en A que en B, al ir al aeropuerto A no se pasaba por la línea de convergencia intertropical, etcétera. Es decir, no sabemos qué pasó con el avión, no se lo encontró. Pero bueno, de las dos hipótesis, esta es la que se sostiene por el uso de la razón y del sentido común. En cambio, si consideramos que fueron al aeropuerto B, no hay nada que sostenga, no hay razón alguna que sostenga, no hay sentido común que sostenga esta hipótesis, y al no haber ninguna hipótesis puesta sobre la mesa, no tarda en aparecer la hipótesis de los tres chiflados. Es decir, solamente una persona en un acto irracional es el que cometería todos estos errores, de volar hacia una zona montañosa con el avión que apenas podía mantener altura y maniobrabilidad, sin conocer la zona, sin instrumento de radionavegación, pasar por una zona cuyas alturas eran 8 veces superior a la que podía mantener el avión, etc. No hay racionalidad que pueda sostener esta hipótesis. Por lo tanto, si usted hace una hipótesis basada en que fue hacia el aeropuerto B, no la va a poder sostener por el uso de la razón y va a ser un informe altamente cuestionable. Entonces, justamente para encontrar esa racionalidad, vamos a recurrir al manual del investigador de accidentes marítimos. En un accidente pueden haber muchas lagunas de información por falta de información. Bueno, esas lagunas o esa falta de información o brechas, como indica el video, tienen que llenarse, tienen que completarse. Y al hacerlo, que puedan explicar qué es lo que sucedió. Pero tiene que estar esa explicación avalada, como dijimos a lo largo de todo este video, por el sentido común, respaldada por el sentido común o por el uso de la razón. En ese caso, dice el manual, bueno, tendrá que dejarse en claro que esta hipótesis que uno plantea se trata solamente de una presunción. Los investigadores, dice además, no deben temer a los hallazgos encontrados en base a esas presunciones que uno adopta, pero este último comentario tiene un requerimiento adicional que ya lo hemos mencionado. Todo lo que uno plantee tiene que estar avalado, respaldado por el sentido común o la razón. Si no, no tiene ningún respaldo. Y este trabajo de tratar de elaborar hipótesis o conjeturas está explicado también en el manual, cuando dice que de hecho un informe basado solamente en las pocas evidencias encontradas sería de muy poco valor, pero deberá encontrarse que la conjetura utilizada se basa en un razonamiento cuidadoso.
y el investigador tiene que estar seguro de que su argumento, su hipótesis, su conjetura puede sostenerse por medio del uso de la razón. Bueno, esto está en el manual mencionado previamente, elaborado por el Maritime Accident Investigators International Forum en su versión del año 2014. Bien, para comprender un poco la dimensión de qué estamos hablando de fuego, estamos hablando de fuego en una aeronave, vamos a ver el siguiente video para tener un real dimensionamiento de qué es lo que significa tener fuego a bordo de una aeronave. En este accidente, como se puede ver, la aeronave aterriza después de 4 minutos de haber declarado el incendio en el motor número 4. Al tocar tierra ahí se desprende el motor incendiado y la aeronave termina deteniéndose. Llegan los bomberos intentando apagar el fuego. Fíjense la magnitud catastrófica que tiene. El incendio duró 2 horas en extinguirse. Fíjense los daños en tan solo 4 minutos de la superficie de control, como los flaps, y todo el fuego y el humo que caracterizaron a este accidente. Y pensemos si daba lo mismo que este avión aterrizara en 4 minutos o en 34 minutos, es decir, media. Bien, las imágenes hablan por sí solas y ayudan a tomar un real dimensionamiento de lo que significa el fuego en vuelo. Bueno, vamos a ver cómo usamos el razonamiento contrafáctico para elaborar resoluciones de seguridad operacional. En el caso este de que no se sabe qué pasó con el avión y presumiblemente cayó al mar en su empecinamiento por tratar de llegar a la pista del aeropuerto A. Pueden haber ocurrido un montón de cosas, que el avión haya perdido el control porque se le quemaron los sistemas de control de la aeronave, cables, tuberías, que el ala se haya fracturado, que un motor se haya desprendido, que el fuego haya debilitado el ala a tal punto que la misma llegara a fracturarse, que haya explotado en vuelo al ponerse en contacto los gases del combustible, los gases que emanan del combustible con el fuego. Hay un montón de teorías, para lo cual hay que elaborar defensas mucho antes. Es decir, si este avión en estado pesado, al perder 2 motores, no tenía posibilidad de llegar a un aeropuerto tan lejano como este, bueno, colocar antes defensas que permitan orientar al piloto al mando de cuál es la acción a seguir. Y esas son las denominadas recomendaciones de seguridad operacional. En este modelo de avión, el avión tenía un récord malo en cuanto a que era muy fácil que se produjeran incendios de motor y al mismo tiempo que sus sistemas de extinción de incendio eran precarios o no eran lo suficientemente eficientes. Entonces, en el caso de que el fuego se saliera de control, bueno, fíjense lo que dice acá, wind fires, había que abandonar la aeronave. Si abajo había agua, posarla sobre el agua. Si abajo había un campo de maíz, arroz o pastizales, posarlo ahí. Bien, para evitar esto, que se saliera de control, y bueno, también hay que decirlo, el avión, si el incendio no se atendía en menos de 2 minutos, el fuego se salía de control y bueno, para poder extinguirlo tempranamente, hay una recomendación que dice que un miembro de la tripulación, como por ejemplo el ingeniero de vuelo, realiza una guardia de motores, ¿sí? Él u otra persona que se puedan ir relevando para, en caso de un incendio, atenderlo en forma temprana, antes de esos 2 minutos,
y que se salga de control, es decir, que se transforme de un incendio de motor en un incendio de ala, que es mucho peor. Bueno, en este caso que se perdió la mitad de la planta motriz, uno podría llegar a pensar, bueno, le doy más potencia a los motores que quedaron sanos, y con eso, bueno, podría llegar a un aeropuerto alternativo. Bueno, en este modelo de avión los motores no podían dar más que 2700 revoluciones, y el fabricante aclaraba que ese régimen solamente se podía usar por un lapso máximo, acá time limit se puede leer, de 5 minutos. 5 minutos era el tiempo que el fabricante garantizaba que los motores funcionaran de modo seguro con este régimen de revoluciones. Por eso está esta recomendación: si el incendio sale fuera de control, no pierda tiempo en llegar a un aeropuerto lejano, abandone la aeronave. No dice cuándo, pero esta tabla del fabricante ayuda un poco a entender. 5 minutos. ¿Podían durar 6 minutos los motores? Sí. ¿Podían durar 10 minutos? Sí, tal vez. Quizás durarán 15, pero no le va a durar una hora. Bien, otras recomendaciones de seguridad operacional, que hablan justamente del modelo de 4 motores. ¿Qué pasaba si 2 de ellos salían de operación? Bueno, si la aeronave en ese momento pesaba 60.000 libras o más, bueno, se aconsejaba abandonar la aeronave porque la misma se tornaba inoperante. La operación de la aeronave no es posible con 2 motores pesando 60.000 libras, como dice acá. Y en este ejemplo que vimos, vimos que había salido del aeropuerto anterior con su máximo peso, y bueno, una hora después estaba pesando por lo menos 10.000 libras más que este valor, unas 70.000 libras, por lo cual no era posible operarlo, no era posible que mantuviera altura. Bien, bueno, otras recomendaciones de seguridad operacional, bueno, estos son extractos de los boletines de servicio de la época. Prepararse para un descenso en forma inmediata, no pierda tiempo en tratar de llegar, si está muy lejano, el otro aeropuerto, americe o haga un aterrizaje de emergencia, y acá, como bien lo dice, as soon as practicable, lo más pronto que sea practicablemente posible. Bueno, esto es usar el razonamiento contrafáctico. Dado una situación de fuego, mi avión pesa más de 60.000 libras, sí, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo continuar? ¿Puede ser operable? ¿Qué se hace? ¿Controlé el incendio? ¿No lo controlé? Bueno, están en las recomendaciones de seguridad operacional lo que hay que hacer. Recordemos el video que vimos, donde pasaron solamente 4 minutos entre la declaración del incendio y el aterrizaje. Bueno, acá también hay otras recomendaciones de seguridad operacional que dice que, referente a la zona de mal tiempo, try to avoid turbulent air. Evite las zonas de aire turbulento. ¿Por qué? Porque en las zonas de turbulencia la velocidad de entrada en pérdida del avión aumenta su valor. En este caso tenemos un avión que con 4 motores podía desarrollar unos 180 a 200 nudos. Con 2 motores apenas desarrollaba 110 nudos, es decir, una velocidad menor. Y si encima entramos en una zona de turbulencia, la velocidad de entrada en pérdida se incrementa. Raises your stalling speed. ¿Hasta cuánto aumenta? Aumenta un 55% su valor. Es decir, que si esta aeronave, la velocidad de entrada en pérdida era de 100 nudos, al entrar en una zona de turbulencia, el avión entraba en pérdida a 155 nudos. Por
cual, si podía desarrollar una velocidad de 110 nudos, bueno, al cruzar la zona turbulenta que vimos en el video, no tenía un buen pronóstico de llegar. Bueno, y otra recomendación que surgió es que el altímetro barométrico de la aeronave en zonas de mal tiempo pueden tener errores no lo dice acá, pero en la recomendación aclara que podía tener un error de hasta 2000 pies en la determinación, en la indicación del valor de la altura. Por lo cual, si uno se imagina estar volando entre los cerros sin instrumentos, con poca visibilidad y confiándose que el altímetro me está dando un determinado valor de altura, bueno, esa altura no es referida a los cerros, no es referida a tierra, es una altura barométrica. Pero bueno, esto también podría servir para determinar la altura con respecto al agua. Es decir, uno ve en el altímetro barométrico que tiene unos 1500 pies de altura, pero es altura barométrica, que depende, el valor de la indicación de la altura depende de la presión barométrica que hay en el exterior. Bueno, entonces, ¿cómo usando el razonamiento contrafáctico podemos llegar a emitir recomendaciones de seguridad operacional para que el capitán desista de su intento, de su empecinamiento de llegar a un aeropuerto lejano y tenga algunos elementos para juzgar la situación y elaborar un plan de acción que le permita salvar a la mayor cantidad de los ocupantes antes de perder el control de la aeronave? Bien, al pie del video, como siempre,